No todo lo que nosotros a veces pensamos que viene del Espíritu Santo o que es del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. A veces no todo, hermanos. Ayer el viernes, creo que sí fue ayer, comentaba con mi esposa y yo le decía, es que a veces pensamos que nos habla el Espíritu Santo, a veces sí es, pero para eso debemos de conocer la Escritura, ¿sí? Pedro dice que la palabra que tenemos, la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios profética más segura. Entonces, porque yo le decía, es que hay un mundo espiritual que no conocemos y a veces hay muchas cosas espirituales que no le podemos atribuir al Espíritu Santo cuando no están de acuerdo conforme a la Biblia. Y a eso se le agregan nuestras emociones, hermanos, ¿sí? Nuestras emociones, nuestra alma, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Y a veces también tenemos que saber discernir. Esta última enseñanza, hermanos, yo le titulé Anhelando los dones del Espíritu Santo. Anhelando los dones del Espíritu Santo. Y no vamos a hablar de todos los dones del Espíritu Santo porque hubo una serie que yo les compartí de todos los dones del Espíritu Santo. Pero si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, la Biblia dice que se nos fue dado el Espíritu Santo. Se nos fue dado el Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido de corazón de nuestros pecados y le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, lo hemos recibido como Señor y Salvador. Nos fue dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues lleva en sí beneficios para nuestra vida, ¿no? Todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo, pues siento muy mal y muy feo decirlos, pero no son hijos de Dios. No son hijos de Dios, por lo cual, independientemente de si asistan o no asistan a algún lugar, se tienen que arrepentir de todo su corazón y creer en Jesús, lavar sus pecados en la sangre de Jesús y aceptar a Jesús como su Señor para que puedan nacer de nuevo y el Espíritu Santo pueda morar y pueda habitar en cada uno de ellos. Entonces el Espíritu Santo se nos da a cada uno de los que ya creímos, de los que somos sus hijos, pero el Espíritu Santo pues es un paquete, hermanos, ¿sí? O sea, es como cuando usted o yo nos casamos, usted se casa con una persona y pues ahí va un paquete, ¿no? Un paquete de, pues no nomás un cuerpo físico, sino ahí va incluido carácter, conductas, costumbres, formas de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un paquete. La ventaja que tenemos con el Espíritu Santo, pues es que el Espíritu Santo, pues es santo, hermanos. Siempre nos va a llevar a lo bueno, a lo correcto, a lo justo, a Cristo. Y aparte de todo eso, nos da dones y nos da capacidades, hermanos. Por eso, aquella persona que es hija de Dios o aquella persona que es cristiana, aquella persona que tenga el Espíritu Santo de Dios, tiene un beneficio del Espíritu Santo de Dios. Tiene algún don, algún ministerio, alguna capacidad que tiene de parte de Dios para poder bendecir a la iglesia, poder bendecir al cuerpo de Cristo, poder hacer algo por el cuerpo de Cristo. Hay muchos hermanos o hermanas que dicen, es que yo no tengo nada, yo no sé hacer nada. No diga eso, porque si usted es hija de Dios y si yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo nos dio una capacidad, ¿sí? Algunos más de una. La Biblia dice, cada uno Él repartió como Él quiso, ¿sí? Conforme a la capacidad de cada uno. Pero a todos nos dio algo, hermanos, ¿sí? Lo que pasa es que el error que muchos cometemos es que pensamos que porque no predico, ya no hago nada. Y pues no.
Imagínese, ¿usted cree que no sé, el páncreas ahí tiene una función? Pues claro que sí. No porque no es corazón y no bombea la sangre, pues ya no sirve para nada. O sea, todos, ¿verdad? Hasta el dedo más pequeñito, ¿verdad? ¿Tiene una función o no? Pues todo tiene una función. Entonces, a todos Dios nos dio una función, hermanos. No caigamos en ese error que porque no predicamos, no tenemos algo de parte de Dios para bendecir la iglesia. 1 Corintios 12:1. Primera de Corintios 12:1. ¿Ya está ahí? Fíjese lo que Pablo le dice a los corintios, Lo que Pablo le dice a los corintios. Les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, diga conmigo, ignorar, acerca de los dones espirituales. O sea, no debemos de ignorar, hermanos, ¿sí? No debemos de ignorar. Sabéis que cuando eras gentiles significa aquí cuando no eran cristianos, cuando no eran convertidos. Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, nos decían, solamente el pontífice puede interpretar la Biblia. Ya, sí, solamente el pontífice puede interpretar la Biblia. Ya, con eso nos quedábamos. Cuando éramos convertidos, se nos extraviaba y se nos llevaba como a los ídolos ciegos y mudos. Dice el 3, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que todo lo que se hace, hermanos, es un mismo Espíritu, ¿sí? Es un mismo Espíritu. Cuando hay algo que se hace equivocadamente, cuando hay algo mal, pues no procede del Espíritu Santo. Cuando hay algo que no procede del Espíritu Santo, es algo que no encaja, que no es para edificar el cuerpo de Cristo. Hay diversidad de ministerios, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, dice aquí Pablo, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? A cada uno. ¿Todos entramos ahí? Así es, hermano. Todos entramos ahí. Estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente, dicen 1 Corintios 12:1, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades, fíjese aquí lo pone Pablo como capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, que un pagano, pues una persona no convertida, que anda en el mundo, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto, a ídolos mudos. ¿Sí o no, hermanos? Porque eso nos enseñaban, a eso nos llevaban. No teníamos la verdad, no sabíamos la verdad, no nos habían enseñado la verdad. No creíamos en la verdad. Entonces creíamos cualquier cosa, manifestación
espiritual. Y para eso fue esta serie, hermanos, para no creer cualquier cosa, cualquier manifestación espiritual. ¿Sí? Porque hablando de espiritualidades o espiritualismo, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas raras o cosas que se mueven. Pero la palabra de Dios es veraz, es única. Y las cosas que son del Espíritu están de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Sí, porque es el mismo Dios, no es otro. Entonces, dice esta versión que cuando todavía éramos paganos fuimos llevados por mal camino, arrastrados a rendir culto a ídolos mudos, y muchos siguen siendo engañados, pensando que es el Espíritu Santo, que es Dios el que hace tales cosas, por ser cosas extrañas o cosas fuera de lo normal o fuera de la capacidad humana, pero no están de acuerdo conforme a la Biblia y no podemos aceptar eso como de parte de Dios, porque todo lo que no está de acuerdo conforme a la Biblia, pues Dios no lo respalda, no hay un respaldo y por lo tanto no edifica el cuerpo de Cristo, no nos lleva a ser mejores personas conforme al carácter de Cristo. Dice el 3, por lo tanto quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios dice a Jesús, que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Dice el 4, hay diversidad, hay distintas clases de dones espirituales. ¿Qué hay, hermanos? Distintas clases, ¿sí? No todos tenemos que hacer lo mismo, no todos hacemos lo mismo, no todos tenemos las mismas capacidades, hermanos, no todos tenemos los mismos dones, las mismas gracias, los mismos talentos, o sea, todos somos distintos, ¿sí o no? Todos somos distintos, pero todos tenemos algo de parte del Espíritu Santo de Dios que se nos fue dado y podemos usarlo para bendición. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. O sea, solamente hay un Dios, solamente hay un Espíritu Santo. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, dice el 6, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A cada uno de nosotros se nos ha dado dones espirituales. ¿Para qué? Para que nos ayudemos. ¿Sí, hermanos? Entonces es importante saber acerca de los dones espirituales. Como es importante también, hermanos, ya hablamos, estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo y conocer bien la palabra de Dios. Mire, antes, yo he platicado con algunas personas que han dicho, yo pensaba que el ser lleno del Espíritu Santo, o estar lleno del Espíritu Santo, el ser espiritual, era soñé y Dios me dijo y Dios me habló y todas esas cosas, ¿no? Y vi una visión y vi vi una revelación y se me apareció no sé quién y escuché voces y bueno. Y no, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo de Dios es ser lleno del fruto de Dios, ¿sí? Del carácter de Dios. Porque luego resulta que esas personas que sueñan y que Dios les da palabras y visiones y revelaciones y no sé qué tantas cosas, llevan una vida muy desagradable delante de Dios. No digo que todas, pero muchas de esas. Llevan una vida desagradable delante de Dios. ¿Y cómo hermanos? O sea, ¿cómo podemos decir que Dios aprueba eso? Pues no. Imagínense, es como el hombre, ¿no? Que le dice a la mujer, mi amor, te amo, te quiero, te amo.
y te amo y tú eres mi vida y doy mi vida por ti y te amo. Y luego trae un amante. ¿Se imagínense? Qué lógico, ¿no? Trae un amante o llega borracho a la casa o llega maltratándola o la golpea. O sea, qué lógico, ¿no? Dicen allá algunas hermanas en la piedad, no concuerda el audio con el video, ¿verdad? Entonces, no, ser lleno del Espíritu Santo son cosas, espiritualoides que a veces aprendimos que soñé y me habló y me dijo y tengo palabra. No, ser lleno del Espíritu Santo de Dios es ser lleno de la vida de Dios, del carácter de Dios, del carácter de Jesús, de reflejar a Cristo en nuestras vidas y ser lleno de la palabra y del conocimiento de Él, que se refleje en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, hermanos. De otra manera, hermano, pues, ¿qué pasa si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios? De otra manera, pues corremos el riesgo de malentender y malinterpretar acerca del mover del Espíritu Santo. Corremos el riesgo de malentender y malinterpretar acerca del mover del Espíritu Santo. Lo que Pablo nos habla aquí es la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. O sea, tenemos al Espíritu Santo, se manifiesta de una o de otra manera en las gracias, en los dones, en los talentos que nos fue dado a cada uno de nosotros. Miren, me dando risa porque el viernes fuimos a comer con una parte de la familia de mi esposa a un rancho. Y luego estaban ahí, todas las personas que estaban ahí en las mesas, dicen que son cristianos o las familias principales son cristianas o asisten a la iglesia o no están alejados del cristianismo, para que me entiendan. Entonces, ahí había 2 que 3. Había 1 o 2 hombres que andan viviendo muy desordenadamente, ¿sí? O sea, hablo de pecado, pues, andan viviendo muy desordenadamente. Entonces, pues ahí estaba toda la plática, ¿verdad? Obviamente, pues yo no estaba muy metido a la plática, yo estaba más cuidando los niños, comiendo y pues ahí. Pero de repente sacaron el tema del cristianismo. Y luego, dice una señora, porque sacaron el tema de una muerte que hubo de un accidente. Entonces dice una señora, es que yo me pregunto, pues, si nos agarra así la muerte, de repente, ¿nos iremos a ir con el Señor? Y si no oramos, si no oramos y nos pusimos a cuentas y nos llega la muerte así de repente y nos iremos a ir con el Señor. Y luego, me preguntaron esas mismas señoras, oiga, usted es pastor, ¿verdad? Le digo, sí. A ver usted, díganos algo acerca de eso. Entonces yo aproveché para decirles que el que era hijo, pues tiene el Espíritu Santo de Dios. No se trata de que si se murió tuvo tiempo de arrepentirse o no, o de que se puso a cuentas un día antes o ese día en la mañana o no, sino que era un estilo de vida, era una forma de vivir, porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros produce una nueva vida. Por lo tanto, aquel que vive en sus pecados, que anda en sus pecados, no se trata de ir a la iglesia y de arrepentirse y de volverlo a hacer y volverse a arrepentir, no.
Se trata de que su naturaleza no ha sido regenerada, de que él sigue siendo delante de Dios un inconverso, un incrédulo y un pecador, por cuanto no se ha arrepentido verdaderamente y no ha querido abandonar su vida de pecado. Bueno, pero cuando estaba diciendo eso, mire, esas dos personas de repente desaparecieron. Y hasta, no me acuerdo quién dijo, oye, ¿dónde están aquellos dos para que escuchen esto? Es que así es, hermanos. O sea, lo que Pablo nos habla aquí es la manifestación que cada uno de nosotros tenemos del Espíritu Santo, que ya se nos fue dado. Porque ya hablamos eso, ¿no? Fuimos sellados y se nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, hay una manifestación. No quiere decir que ya no pequemos, ni que seamos perfectos, ni que no fallemos. Era lo que yo les compartía. No quiere decir que no fallemos. Quiere decir que nuestra naturaleza ya no es vivir en el pecado. Así dice la Biblia. El que es hijo de Dios ya no practica el pecado. O sea, tú pudiste haber sido un mentiroso. Y si eres hijo de Dios, ya no eres un mentiroso. Se te puede salir una mentira por debilidad, por miedo, por no querer enfrentar alguna situación, qué sé yo. Pero no eres un mentiroso. Y cuando pasa eso, el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti te redarguye, te arrepientes, rectificas, pides perdón. Son cosas muy diferentes a alguien que vive en el pecado, a alguien que vive en esa manera. Entonces el Espíritu Santo de Dios, lo que Pablo nos habla aquí es la manifestación del Espíritu Santo de Dios que ya tenemos los hijos de Dios. Ahora, como ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nosotros, en una nueva vida, en una nueva conducta, en un nuevo carácter, en una nueva manera de pensar, ¿verdad? Muchos nos lamentamos y decimos, sí, ¿cómo fui a andar así? ¿Cómo fui a decir así? Pues, ¿qué estaba pensando? Y nos pesa eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nuestra manera de pensar cambia, pero también el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nosotros con habilidades, hermanos, con habilidades y capacidades que nos da para poder bendecir al cuerpo de Cristo, para poder bendecir a la iglesia, para poder hacer algo de provecho, algo de bien, ¿sí? Todo aquel que siente un llamado a ejercer algún don espiritual, debe de conocer bien la sana doctrina de la Biblia, debe de conocer bien las Escrituras, es lo que yo explicaba a mi esposa, de que debemos de conocer bien las Escrituras para que no nos engañe otras cosas espirituales, ni que tampoco nos engañe nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones y pensar que es de Dios, pero muchas veces es de nuestro corazón, de nuestras emociones, ¿verdad? Como mi suegro que cuando compró el carrito, mi esposa que le dice, ay, mi hija, yo como que siento, como que soñé que este carrito me lo regalabas. Le digo, mi esposa, no, pues no andes soñando, no andes sintiendo que sea de parte de Dios, porque no es. No debemos de dejar que eso nos engañe. Debemos de conocer bien la sana doctrina de la Biblia, las Escrituras. De otra manera se corre el riesgo de desviarse, ¿sí? De desviarnos y de desviar a la gente, incluso a los creyentes que no están bien enseñados en la sana doctrina. Mire, hermanos, a veces sí tenemos el don. Sí tenemos el don. Porque el Espíritu Santo de Dios nos da dones. ¿Cuántos saben eso? Nos da dones. Y sí tenemos el don. Ya vimos toda una serie de los dones. Tenemos el don de hablar en lenguas, de interpretar lenguas. Tenemos el don de sanidad. Tenemos el don de discernimiento de espíritus, el don de ciencia, el don de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los dones, ¿no? Algunos unos, algunos otros. Pero si no lo sabemos usar, hermanos, si no sabemos bendecir, mire, como por ejemplo, si tú tienes un don de ciencia, un don de discernimiento de espíritu, a lo mejor
el Espíritu Santo de Dios te va a enseñar o te va a revelar que cierto hermanito o cierta hermanita está pasando por alguna situación difícil, ¿verdad? Está pasando por alguna situación difícil, qué sé yo. Alguna enfermedad, alguna escasez, problemas, no sé, en el hogar, no sé. Pero si tú no eres sabio, no eres sabia, no sabes que eso que Dios te dio es para bendecir, para edificar, no conoces las sanas escrituras y todo, te puede ganar el chisme, te puede ganar, y puedes afectar. En vez de bendecir, puedes afectar. Y a veces, y eso se da mucho en las mujeres, ¿verdad? Algunos dicen, tienen el don de la sospecha, y ese no es un don, ¿eh? Ese no es un don, eso es algo del mundo. Sí, yo se los he dicho a muchas, no hay las sospechas, las cosas como son, bien sustentadas conforme a la Biblia, bien evidenciadas, y nada de la sospecha, que siento que Dios me habló, nada de eso, ¿sí? Y si sientes que Dios te habló, confírmalo con Dios, asegúrate bien, y si es algo así, úsalo para bendición, ¿sí? Úsalo para bendición. Ora con la persona, habla con la persona, acércate a la persona, ministra a la persona, dile la palabra de Dios, anima a la persona, etcétera, 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 como se tiene que hacer. Entonces, corremos el riesgo, hermanos, si no estamos bien cimentados y conocemos bien la Escritura, corremos el riesgo de desviarnos o de desviar a los demás creyentes que no están enseñados en la sana palabra. Yo le puse aquí, es como tener una arma, hermanos, no saberla manejar, ¿verdad? Es como tener imagínense ustedes le dan